uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, el nacimiento del Salvador de toda la humanidad, se anunció primero a los pastores en el campo. Los pastores eran de la clase obrera en la sociedad judía. Pasaron la mayor parte de su tiempo en el campo con las ovejas. ¿Por qué decidió Dios anunciar estas buenas noticias a ellos primero y no en los palacios de los hombres grandes y poderosos alrededor del mundo? ¿Por qué no anunció Dios las buenas nuevas primero a los reyes y los príncipes del mundo? El nacimiento del Salvador se anunció a pastores humildes que tenían poco por el cual podían jactarse, pero quienes recibirían humildemente la gracia que necesitaron. Hoy en nuestro canal, Individuos de Fe No Nombrados. Vamos a comenzar nuestra lección hoy leyendo Lucas, el capítulo 2 y los versículos 8 al 20. Lucas, el capítulo 2 y los versículos 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Estos pastores, cuyos nombres no conocemos, fueron, aparte de los miembros de la familia, los primeros individuos que tuvieron el privilegio de oír las buenas noticias del nacimiento del Salvador. Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, el nacimiento del Salvador de toda la humanidad, se anunció primero a los pastores en el campo. Los pastores eran de la clase obrera en la sociedad judía. Pasaron la mayor parte de su tiempo en el campo con las ovejas. ¿Por qué decidió Dios anunciar estas buenas noticias a ellos primero y no en los palacios de los hombres grandes y poderosos alrededor del mundo? ¿Por qué no anunció Dios las buenas nuevas primero a los reyes y los príncipes del mundo? Bueno, encontramos la respuesta a estas preguntas en 1 Corintios el capítulo 1 y los versículos
26 al 31. 1 Corintios, el capítulo 1 y los versículos 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si el anuncio fuese dado a un rey poderoso para proclamar a otros, un rey podría haber tratado de esconder las noticias de otros a fin de conservar su propio poder y posesión. Esto es, por supuesto, lo que Herodes trató de hacer cuando trató de encontrar y matar al bebé Jesús. Otro rey podría haber proclamado las noticias, pero podría haber tratado de tomar el crédito de la presencia del Salvador y habría nacionalizado la salvación. En otras palabras, si alguien quería ser salvo, tendría que someterse a la autoridad del gobierno de ese país. Pero el nacimiento del Salvador se anunció a pastores humildes que tenían poco por el cual podían jactarse, pero quienes recibirían humildemente la gracia que necesitaron. Los pastores tuvieron su jactancia en Dios y en su gracia y fidelidad que proveyó a tal Salvador precioso. Otra razón por la cual Dios podría haber elegido a los pastores es debido a las muchas referencias de pastores en la Biblia y debido a las muchas analogías de ovejas encontradas en todas partes de las Escrituras. Jesús es el buen pastor. Él es el Cordero de Dios que murió por los pecados del mundo. El pueblo de Dios es comparado con ovejas. Estos pastores judíos entendieron mejor que muchos otros las lecciones de estas analogías y metáforas. Entendieron su necesidad de un Salvador, de un buen pastor. Me gustaría considerar 4 aspectos de la experiencia ocurrida esa noche a los pastores, cuyos nombres no conocemos. Estas lecciones nos ayudarán en nuestro propio andar con el Señor. Las lecciones que aprendemos de estos 4 aspectos de su fe se pueden aplicar primero a aceptar el mensaje de la salvación y luego se pueden aplicar a vivir una vida de servicio para la gloria del Señor. Los 4 aspectos de su fe son: primero, oyeron; segundo, creyeron y obedecieron; el tercero, recibieron y experimentaron la bendición prometida; y el cuarto, se regocijaron y alabaron a Dios. El primer aspecto de su experiencia es que oyeron las buenas noticias. Por supuesto, la manera en la cual oyeron era completamente milagrosa y espectacular, pero tuvieron que oír las noticias antes de que pudieran
hacer otra cosa. Esto siempre es el primer paso en saber y hacer la voluntad de Dios. Leemos en Romanos el capítulo 10 y los versículos 13 al 17. Romanos 10, los versículos 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los ángeles esa noche se encargaron de la responsabilidad de proclamar las buenas noticias a los pastores, quienes entonces harían su parte de compartir las buenas noticias a otros. En esta edad de la Iglesia, nosotros los que hemos oído y hemos creído las buenas noticias, somos nosotros encargados a proclamar el Evangelio a otros. Así leemos en 2 Corintios el capítulo 5 y los versículos 18 al 21. 2 Corintios el capítulo 5 y los versículos 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquellos que oyen la verdad, luego son responsables por lo que han oído. Esto es un principio en cuanto al mensaje de la salvación, así como es en cuanto a la doctrina sana, que es para el crecimiento y desarrollo de la vida espiritual del creyente en Cristo. Al oír la verdad, uno llega a ser responsable y tendrá que dar cuenta a Dios de cómo respondió a esa verdad que ha oído. Este es un principio fundamental. Leemos en Marcos el capítulo 4 y los versículos 21 al 25. Marcos 4, 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Los pastores oyeron las buenas noticias
del nacimiento del Salvador por la noche. Para los pastores, por la noche era un tiempo cuando las ovejas se tranquilizaron para descansar. Los pastores eran vigilantes, pero era un tiempo tranquilo en su rutina de trabajo. Si como los hijos de Dios vamos a tener comunión con Dios y recibir la instrucción, el consuelo y el entendimiento de la verdad, debemos aprender a buscar tiempos tranquilos en nuestras rutinas diarias para poder escuchar de Dios lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Tales tiempos incluirían tiempos para orar y para la lectura de las Escrituras. También incluiría tiempo para congregarse con el pueblo de Dios en reuniones para alabar y adorar a Dios y estudiar la palabra de Dios. No podemos oír de Dios si no tomamos tiempo para estar quietos y escuchar. No tenemos que tener apariciones de ángeles en los cielos para recibir un mensaje o revelación de Dios. Ya tenemos la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo mismo. Dios nos habla por medio de su palabra hoy. Leemos en Santiago el capítulo 1 y los versículos 19 al 22. Santiago el capítulo 1 y los versículos 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto nos lleva al siguiente aspecto de la experiencia de los pastores esa noche. Leímos en el verso 15 del registro, en Lucas: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Creyeron las buenas nuevas, y su fe resultó en su obediencia. Tal vez usted está pensando: bueno, yo creería también si escuchara una proclamación tan milagrosa y gloriosa de la voluntad de Dios. Tal vez usted habría creído, pero tal vez no. Los escribas y los fariseos vieron la evidencia de milagro tras milagro hecho por Jesús y aún rehusaron creer. Los pastores podrían haber dicho: no podemos decir a nadie lo que vimos y oímos esta noche, o la gente va a pensar que estamos locos. Pero decidieron creer el mensaje que Dios había revelado tan claramente a ellos, e intentaron a obedecer y encontrar al bebé recién nacido. Esto es el camino hacia la salvación. Crea en el Señor Jesucristo y crea la promesa que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces invoque el nombre de Jesús, pidiéndole perdón y vida eterna por el mérito de su sacrificio en la cruz. Este es el camino a la salvación. Hermanos, esto también es el camino hacia la madurez espiritual y hacia el gozo que Dios quiere para todos sus hijos. Tenemos que creer que lo que Dios nos ha revelado a nosotros es verdad y confiable. Tenemos que creer
que los caminos de Dios son los mejores caminos. Y luego debemos obedecer y andar en sus caminos. Santiago dice en el capítulo 1 de Santiago y el versículo 25, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.